pechar a seguinte: retos tecnolóxicos e impactos ambientais da eólica flotante, por Pablo Ouro Barba, investigador na Universidade de Manchester e investigador Ramón y Cajal no CESGA. Pablo é enxeñeiro de Camiños, Canales e Portos pola Universidade da Coruña e doutor en Enxeñería Civil pola Universidade de Cardiff. Dende 2020 ata 2025 foi Dame Kathleen Oliver Shaw Fellow na Universidade de Manchester, espero haberlo dito máis ou menos, no grupo de enerxías renovables mariñas na Escola de Enxeñería. Actualmente investigador Ramón y Cajal no Centro de Supercomputación de Galicia. Pablo lidera o desenrolo de ferramentas matemáticas de alta precisión para estudar a interacción dos fluxos ambientais nos cos parques eólicos, marematrices e incluso parques fotovoltaicos. A súa investigación é multidisciplinar, colaborando con biólogos, meteorólogos ou matemáticos para realizar tarefas de investigación que teñan impacto na sociedade e tamén na industria, mantendo colaboración con empresas de innovación. O seu grupo está conformado por 4 estudiantes de doutorado na Universidade de Manchester, un en Cardiff e outro na Universidade College of London. Finalmente, resaltar que Pablo gañou premios internacionales como el JFK en 2014 o el Osborne y Reynolds 2016. Gracias, Pablo, por vir. Esa palabra. Vale, bueno, gracias por la introducción. Como Fid dijo, soy Pablo Ouro. Hasta hace muy poquito investigador en la Universidad de Manchester, estuve en Reino Unido 12 años. Cuando terminé la carrera, pues nada, me marché a hacer doctorado a Cardiff, empecé trabajando en turbinas maremotrices, pero es un sector que no tiene la atracción que de la eólica. Entonces, bueno, hace 5 años gané una fellowship en Manchester, universidad de mucho más prestigio y bueno, la verdad que he tenido mucha suerte, sobre todo de la gente con la que he trabajado. Y todo lo que hemos hecho ha sido por todos esos nombres que veis ahí y yo he hecho pues, un poco, pero nada comparado con mis estudiantes o con catedráticos de la universidad. Hace pues 2 semanas empecé en el CESGA, en el Centro de Supercomputación de Galicia, que está bueno, ahí a 3 minutos andando, un poco con la ambición de hacer del CESGA un centro de excelencia científica. ¿Vale? Os animo a los chavales que estáis aquí a hacer doctorados, a los más senior, pues que lo sepáis, que un poco la ambición que tenemos es de crecer el CESGA y yo pretendo un poco liderar todo lo que son la eólica marina, ¿vale? Que es lo que eólica marina, energías renovables en general. Y también, bueno, aún conservo buena relación con la Universidad de Cardiff, donde bueno, el Reino Unido te da una plaza honorífica y sigo supervisando estudiantes allá. Entonces, bueno, hace un año Fiz y Miguel mandaron un mail y me dijeron, ¿puedes hablar de esto? Y yo, por supuesto, encantado y muchas gracias por la invitación. Y viene un poco de un proyectito que, bueno, estaba financiado por el N8 Research Partnership, que veis aquí, que es un grupo de 8 universidades del norte de Inglaterra, que básicamente hace una coalición y quieren proyectos de colaborar pues, diferentes entidades, como si fuera aquí la UDC, la USC y la OVIGO, ¿vale? Entonces, pues yo soy bastante proactivo y dije, venga chicos, esto es importante, las energías del mar, qué infraestructura y qué impactos ambientales tienen. Entonces hicimos un grupo de 4 universidades, Manchester, Lancaster, Leeds y después el ENCAS, que es el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas, pusimos una bid y bueno, fue para adelante. Esto fue, nada, no sé, 50.000 euros de proyecto, pero fue muy interesante porque a mí lo que me gusta es trabajar con biólogos y ya pido perdón anticipado, yo soy ingeniero de caminos, voy a hablar de efectos, impactos ambientales y seguro que los estudiantes de biología saben mucho más que yo, pero lo bueno es pues, plantar esa semilla, que vosotros sepáis que eso pasa y oye, pues nunca se sabe si en futuro pues, puede llevar a otros procesos. Entonces, bueno, lo que hicimos en este proyecto fue ver un poco cómo va a ser el futuro. Una de las preguntas de antes, ¿por qué la eólica marina? Al final, digamos que la eólica marina o la terrestre, la medida es el factor de capacidad, ¿vale? ¿Cuántas horas anuales equivalentes va a estar operando?
Entonces, lo que nos dijo Laura antes, el ANOR 1, estamos hablando aproximadamente de un 55%, ¿vale? Eso es muchísimo. En un parque onshore de tierra, pues podemos estar hablando de un 35-38%. Entonces, la eólica marina lo que nos da es una producción durante muchas más horas a lo largo del año. Aparte que tiene menor turbulencia y no tiene efectos costeros, pero claro, tiene otros problemas que son bastante gordos e interesantes de analizar, ¿vale? Un poco esta figura, aunque no es muy técnica, lo que intenta mostrar es las diferentes infraestructuras que podemos ver en el mar, ¿vale? Hablamos de solar fotovoltaica, hablamos de energía ondimotriz, de maremotriz, de eólica fija y de eólica flotante. Y puede haber otras tecnologías que puedan aparecer, como el OTEC, que comentaba Laura antes, ¿vale? También aquí, bueno, metimos un poco de hidrógeno, baterías. Nosotros creemos que esto está bastante lejos. Y también un par de cosillas aquí que incluimos es esto, ¿no? ¿De dónde venimos? Al final, cambio climático, y esto está provocado por quemar combustibles fósiles. Entonces, lo que nos tenemos que mover, porque al final la eólica marina es una necesidad de que nosotros consumimos energía, no es porque haya que instalarlo, es que nosotros somos los culpables. Venimos a destrozar el planeta, pero a ver si no nos lo cargamos de todo. Y después, que lo voy a hablar, al final la eólica, o sea, las renovables dependen del tiempo, ¿vale? La eólica produce cuando hace viento, la fotovoltaica cuando hace sol, y por la noche obviamente no. Pero el problema con el cambio climático es que estamos viendo eventos extremos, que esos vientos extremos van a ser los que condicionen la producción renovable. Cuanto más tardemos, más difícil va a ser integrar la producción renovable. Si esto lo hubiéramos hecho hace 20 años, igual hasta cumplía los objetivos. Bueno, pues en estos años en Reino Unido, sobre todo en Manchester los últimos 5, pues hemos trabajado bastante con empresas, también entendido un poco el aspecto socioeconómico de la eólica. Y bueno, en esta charla lo que me quiero enfocar es sobre todo los retos. Yo creo que Laura ya ha hecho la mitad de mi presentación, pero bueno, quiero darle otro enfoque, ¿vale? El proyecto WindFloat en Portugal, por Ocean Winds, 3 turbinas relativamente pequeñas, ¿vale? En realidad la eólica la vamos a ver con turbinas de 15 megavatios, 22 megavatios. Estamos hablando de diámetros de 240, 280, o sea, hasta arriba de todo pasamos los 300 metros. Estos son unos monstruos, pero pueden producir mucha energía. Lo que hay que ver es cómo los integramos, ¿vale? Laura, gracias. Diferentes tecnologías, vale, vemos la TLP, la Tension Leg, aquí, problema que vemos es que al final estas estructuras que están abajo de todo, tenemos que hacer succión con el suelo. Si tenemos un lecho rocoso, no nos vale. Dependiendo de qué sedimentos tengamos, nos puede valer o no. El problema es que hay que hacer unas labores de instalación bastante complejas. Lo bueno es que la turbina se va a mover mucho menos que con las otras. El barge aquí, bueno, esto yo creo que fue una propuesta básicamente de hormigón, no creo que llegue muy lejos. Y después el semisap quizás sea lo más desarrollado que hay ahora. Los hay de hormigón, los hay de acero y los hay híbridos. Hay un poco, a ver cómo converge la tecnología. Lo bueno y malo es que no sabemos en 5 años o en 10 años cómo va a ser la eólica flotante. Estos son conceptos, pero ahora tenemos que ver. Y después el tema del SPAR. El SPAR, que lo está de Hywind, hay 2 parques, uno en Noruega y el otro en Escocia. Es un buen concepto porque al final la distancia del centro de flotabilidad y del centro de gravedad es muy grande, entonces la turbina se va a mover poco. El problema es que si esto viene a puerto en vertical y esto tiene 80 metros, ¿cuántos puertos tenemos nosotros con 80 metros de calado? En España no lo sé, en Reino Unido hay uno y es muy pequeño. Entonces, en el proyecto de Hywind, que estaba en Escocia, mantenimiento, barquito, hasta Noruega. Reparación y volvemos. Eso no tiene ningún sentido en una economía de gran escala. En Reino Unido 5 gigas tienen de objetivo de flotante a 2030, que no se va a cumplir, pero bueno, los objetivos están ahí pues para poner números. Entonces yo personalmente la SPAR la veo muy complicada por eso, porque al final necesitamos tener puertos que estén preparados para esto, no solo para la instalación, sino que es que estas máquinas hay que repararlas. Y os voy a enseñar un poco más de la investigación que hacemos en cuanto a los movimientos. Tenéis que pensar
Vamos a dejar las empresas chinas para un lado. Básicamente tenemos Siemens, tenemos Vestas, podemos tener Nordex, Gamesa ya ha desaparecido como quién puede ser, que son empresas que se dedican a fabricar aerogeneradores, pero sobre todo pensando en onshore. O sea, no hay ningún aerogenerador que esté específicamente pensado para estar en una flotante. Y eso conlleva, pues, que no sabemos cuál va a ser su rendimiento a largo plazo en estas condiciones, ¿vale? Antes, cuando hablaba de las tipologías de aerogeneradores, de nuevo, no sabemos cómo la flotante va a ser. Los conceptos es, ¿esto puede ser la tecnología del futuro? Es bastante probable. Pero después tenemos otros conceptos. Este es el concepto del rotor dual de Mingyang, que creo que son 16 megas en total con los dos rotores. Bueno, está probándose, ya ha sobrevivido un tifón, veremos si sobrevive más, pero es un concepto distinto que puede existir. Y después, esas dos son turbinas de eje horizontal, tenemos turbinas de eje vertical, que es un concepto distinto. Seadrill es una empresa sueca, los suecos son muy buenos en marketing, y bueno, aquí ellos proponen unas turbinas de eje vertical, que al final lo que tiene es el centro de empuje es más bajo que el de eje horizontal. O sea, podemos estar hablando que el centro de empuje está aquí, y en la horizontal pues está donde está el buje. Entonces, bueno, eso nos da, desde el punto de vista de estabilidad, unas mejores condiciones, pero en rendimiento no lo sabemos. No creo que ninguno de vosotros haya visto una turbina de eje vertical en realidad, y yo creo que he visto 3 en toda mi vida. Entonces, bueno, también, tecnología en desarrollo, ¿vale? Entonces, un poco lo que nosotros queremos ver en Manchester es, tenemos turbinas que no están diseñadas para ser flotantes. Queremos meter unas estructuras que están flotando en condiciones que son muy adversas. Uno no diseña pues, para un día como hoy, que no hay sol, sopla un poquito de viento. Uno tiene que diseñar para las condiciones extremas, para que tú esa máquina que tiene que estar 25, 30 años, la toques lo menos posible, ¿vale? Porque cada vez que tengas que ir, va a ser primero muy difícil y segundo va a ser costoso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener cargas dinámicas, el viento nos va a incidir en el rotor, ese rotor se va a estar moviendo y va a haber pues, una interacción tanto con el rotor, con la estructura, con el anclaje con el suelo, que tenemos que ver. Al final, una turbina no va a operar cuando hay unas aceleraciones más grandes, que creo que había leído el otro día, 40% de la gravedad. Cuando eso se empieza a mover, tienes que pensar que hay un generador en la caja de cambios. Eso no está preparado para operar así. Puede que durante unos días, semanas lo haga, pero a 25 años no. Después, las cargas extremas, tenemos combinación de viento y oleaje, tenemos que saber cuáles son las dominantes en el diseño, pero claro, cuanto más oleaje tengamos, más caro va a ser. Operación y mantenimiento. Según como dicen los ingleses, el elefante en la sala. Esto es para mí lo más complejo, yo creo que Laura, ahí coincidimos. Esto va a ser algo totalmente condicionante de la tecnología. Y os voy a enseñar unos vídeos después para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Estas máquinas hay que ir a ellas, hay que subir, hay que repararlas y al final, lo que os comentaba, una turbina de 15 megas, que va a ser lo más pequeño que veamos, de aquí a aquí son 180 metros, ¿vale? Va el operario, sube 180 metros, si eso se está moviendo 2 o 3 grados, ya podéis imaginar con qué frecuencia, igual cada 14 segundos, 10 segundos moviéndote, eso es muchísimo. Y bueno, después el sistema de anclamiento, que existen varias soluciones, y bueno, de nuevo, tema de costes. El otro reto que tenemos, en Reino Unido creo que la fija más profunda que se instaló, la última vez que lo chequeé, fueron 56 metros, ¿vale? Más o menos el límite que decían donde estaba la tecnología eran 60, ahora ya están hablando de monopiles XXL, y en China, bueno, están hablando de 100 metros de profundidad. Pero, digamos, si vamos a flotante, no podemos comparar las condiciones del Mar del Norte con las de España. Bueno, las de España, con todo lo del Atlántico, porque al final tenemos una gran profundidad, y aquí tenemos, pues, seguimos teniendo 400, 500, 200 metros, que sigue siendo muy profundo, y al final las condiciones del Atlántico te está incidiendo directamente. Si tú estás aquí, puede que haya condiciones de oleaje, pero no tienes ese mar de fondo que tenemos aquí. Entonces, problema número 1. Y bueno, como Laura dijo antes, si lo mapeamos a las zonas
donde queremos instalar, de nuevo, por eso te preguntaba antes, Laura, ¿dónde crees que se van a instalar? Y yo no soy muy fan de esta zona, ¿vale? Porque estamos hablando de 200 metros plus de profundidad. Eso es mucho, ¿vale? Pues si te vas a California, en California están hablando que lo más somero son 1000 metros, 1200 metros, pero es otra historia, ¿vale? Por eso los americanos están invirtiendo mucho I+D en flotante, porque básicamente no tienen aguas someras. Pero para nosotros esto va a ser un condicionante. Yo personalmente, bueno, zona de Gijón puede ser menos, y de hecho creo que había otra zona por aquí, pero de nuevo, 200 metros es mucha, mucha, mucha profundidad. Segundo parámetro, oleaje extremo. Esto es una imagen de un paper donde básicamente muestran cuál es la altura de ola significante con el periodo de retorno de los 100 años. Cuanto más rojo, más oleaje tenemos. Entonces, si vemos un poco la margen atlántica donde estamos nosotros, estamos hablando de 10-12 metros. Si no estáis muy familiarizados con el concepto de altura de ola significante, digamos que durante una hora tienes una serie de olas con una altura, entonces tú coges el tercio de olas más grandes y haces la media, ¿vale? Entonces no es la ola media, sino el tercio más grande. Pero eso no quiere decir que tu altura máxima de ola vaya a ser 18 metros. Eso es una ola. Lo otro es estadísticamente una serie temporal. Y aquí os pongo dos números que a mí me preocupan bastante. Los récords que hemos registrado en España. Estaca de Bares, altura de ola significante de 14 metros. 14 metros serán 3 pisos y medio, 4 pisos. Eso se va a estar moviendo bastante, y esto es durante una hora, recordarlo, no es un momento. Y después, en Cabo Vilán, la altura de ola más grande registrada en España, 28 metros. Esto es una ola, pero al final, entre la parte baja y la cresta, son 28 metros. Y tienes que pensar que eso se va a estar moviendo bastante. Obviamente no va a estar operando durante estas condiciones, pero que eso se va a estar sometido a esas aceleraciones sí o sí. Entonces, también hay que considerarlo, y no es lo mismo que si te vas a Mar del Norte, no tengo esa exposición al oleaje tan grande. O al Mediterráneo. Y después, lo bueno, eólica marina. Lo bueno que tenemos en Galicia, por eso se apuesta mucho, es por el recurso. En esta zona aquí, esto es del Global Wind Atlas, que lo podéis, subiré esta presentación a LinkedIn, pero esto todo lo podéis chequear vosotros. Hablamos que aquí hay más de 10 metros por segundo de recurso eólico, lo cual está muy bien. Y uno, si se va directamente a la zona de Gijón, creo que aquí estamos hablando ya de 8,5. Esa diferencia de 1,5 metros por segundo es muchísimo en cuanto al coste de la electricidad. Y después, la zona aquí del Empordà en Cataluña, de hecho en Francia creo que hay 4 o 5 parques aquí que ya están bueno, consentidos. Y después aquí, pues también lo vemos, lo que hace los Pirineos, hace un poco de cañón, y los frentes que vienen por aquí, pues se apoyan en el Pirineo, y entonces aceleran el flujo ahí, ¿vale? Entonces tenemos otra zona interesante. Pero, bueno, hay otras zonas que son ventosas, bueno, aquí no tengo las Canarias, el estrecho de Gibraltar, como decía Laura, pero ahí no podemos hacerlo. Lo que pasa, yo echo de menos aquí una zona en el Golfo de Cádiz, y después hay aquí otro par de zonas enfrente de Málaga, pero de nuevo son bastante profundas y el recurso tampoco es espectacular. Así que aquí tenemos todo mezclado, no hay ninguna zona que digas tú, gran recurso, poca profundidad y poco oleaje. Eso no va a pasar aquí. Entonces, el gran problema en cuanto a costes, operabilidad, es el OPEX, es el coste de la operación, ¿vale? Aquí tenemos, casi todo el material está en inglés, entonces lo que tienes es, tengo que hacer una reparación cualquiera, cuál es mi límite de velocidad empuje y cuál es el límite de altura de HS, de ola significante en las condiciones, ¿vale? Esto es lo que te tiene que decir que voy a un operario, subo, ¿vale? Entonces, condiciones para tareas de mantenimiento o accesibilidad, estamos hablando de menos de 8 metros por segundo a 100 metros, y de hecho 100 metros tiene que ser más alto porque 15 megas van a estar a 180. Y después que mi altura de ola significante sea menor de 2 metros. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora, cuánto es. ¿Vale? ¿Qué significa una altura de ola de
un metrito, metrito y medio. Esto es un vídeo de una barcaza que se aproxima, debe ser en el Mar del Norte, a una turbina fija, ¿vale? Esto no se está moviendo. Tú tienes que ir ahí y, pues, tengo que acceder porque tengo que hacer una tarea de mantenimiento. Tú estás en el barco y tienes que directamente ir hasta la estructura fija, claro. Esto se está moviendo mucho y no es unas condiciones extremas. Entonces, hay que tener mucho valor para hacer esto. Esto va a ser un problema. Imaginaos que el barco se mueve, pero la turbina está flotando y tiene otra inercia, también se mueve. ¿Cómo vas a acceder tú? Entonces, tu ventana de tiempo, normalmente lo que se hace es, yo hago una predicción de oleaje, condiciones de oleaje mañana a las 5 de la tarde para que yo pueda llevar mi barco y estar ahí. Pero el momento que estás ahí, no sabes exactamente las condiciones que tienes. Entonces, este es otro vídeo donde veis un near miss, ¿vale? Un near miss quiere decir que casi tenemos un accidente. Entonces, el mar parece bastante calmado, el operario está bajando ahora de la turbina y ya veis que el barco, bueno, empieza a ondear bastante y de repente va a empezar a subir y bajar lo que pues parece 1 metro, no mucho más. Entonces el operario, claro, tú en ese momento ves que hay algo ahí abajo, que tienes que subirte, pero que está subiendo. Entonces lo que tú no puedes hacer es ir y que en ese momento ¡bum!, suba, porque ahí es donde tenemos el accidente. Entonces aquí lo que veis es que el primer intento falla. Le estarán diciendo desde el barco, no, espérate porque viene una ola, ahora vuelve a subir. Y al final, si el operario falla, puede caer al mar. Y el problema es muy gordo. Y no va a ser el primero que ya le ha pasado. Y esto es unas condiciones de relativa calma. Bueno, aquí todo salió bien, pero en ese momento donde el operario baja, yo lo que leí después del report es, el operario baja muy rápido, el barco sube muy deprisa y casi tenemos un accidente bastante grave. Bueno, pues llevemos esto a la flotante, pero como casi no hay, pues no tengo vídeos. Pero volvemos al problema. OPEX, tengo que subir a la turbina, tengo que repararla porque tengo el sistema de pitch de una pala roto y tengo que subir ahí, lo que sea, me da igual. Vale. Aquí hice, pues hará un par de años, cuando empezó todo de los POEM y todo esto, bueno, cogí datos lo llaman reanálisis meteorológico, que son datos que están en el dominio público y tú puedes ver casi en cualquier sitio del mundo, desde 1975, el viento y el oleaje que hace y creo que los datos son horarios, ¿vale? Entonces yo cojo eso y hago, un script pequeñito en Python, le digo, vale, pues dime, durante 48 horas seguidas, ¿cuántos días al año en Asturias, en este caso, tengo? Pues menos de 6 metros por segundo, 10 metros por segundo y altura de la significante, pues de lo que sea, ¿vale? Hace los números, el script te da, y veis que realmente, para las condiciones que os daba antes, 8 metros por segundo o menos y 2 metros de altura de ola significante, estamos hablando de 31 días al año, ¿vale? 31 ventanas. Entonces, ¿cuántas turbinas tengo que reparar? ¿Cuántos barcos tengo disponibles que justamente estén disponibles en ese día? ¿Vale? Esto es un problema bastante gordo y después que además, si hablamos de la NOR 1, que no sé cuántos kilómetros estará, tienes que coger el barco desde Ferrol, ir hasta la NOR 1, que no cambie el tiempo demasiado, ver que las condiciones adecuadas, bueno, son muchas variables a considerar en este aspecto, ¿vale? Entonces, lo que vemos en temas del sector es flotante, si es rentable, tiene que ser turbinas de 15 megas para arriba, más o menos lo último que sabemos de los developers es que hasta 2030 todo va a ser 15 megas y 20 megas así o 18 no lo vamos a ver hasta dentro de unos años, sobre todo porque al final los diseñadores que han hecho las de 15 megas, digo, joder, si vendo 100 unidades, pues es que he invertido en I+D no sé cuánto, no me compensa. Entonces, ahora mismo la política no escrita es paramos en 15 y después ya vamos poco a poco, porque al final la media de tamaño instalado el año pasado fueron 8 megas, y de 8 a 15 es como conducir pues un coche de calle a conducir pues un coche de carreras, ¿vale? Entonces, no existen estas turbinas
hoy en día operando en la actualidad. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a entender cómo esas turbinas van a operar? ¿Vale? Entonces, aquí empieza la parte donde en Manchester hacemos nuestra investigación y sobre todo enfocamos a modelos numéricos lo más avanzado que podamos. ¿Vale? Lo bueno de viento es que, sobre todo apoyado por los americanos y por los daneses, se crean turbinas de referencia. Esto quiere decir que tú coges esta turbina de 15 megas, bueno, si estás de 15, y tienes todos los datos estructurales, todos los datos de performance, todos los datos de geometría en dominio público. Entonces tú eso lo puedes coger en tu modelo y lo comparas con gente de cualquier lado del mundo. Eso está muy bien porque hay sectores donde todo es confidencial y no tienes nada para trabajar. Entonces aquí lo que hicimos es, vale, vamos a mirar la turbina realista, 15 megas, en la plataforma SemiSub de la Voltern, esta que tienen los americanos. Y bueno, tenemos unos mooring lines y todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, esta es la diapositiva más técnica. Mi campo fundamentalmente es esto, ¿no? Hacemos modelos numéricos, pensemos en modelos de previsión del tiempo, ¿vale? El que utiliza Meteo Galicia, el que utiliza la EMET o el Centro Europeo de Predicción de Viento, de Clima. Pues nosotros lo hacemos a pequeña escala, como puedes utilizar para un coche Fórmula 1, para cargas de viento en un edificio, para puentes, lo que sea. Entonces lo aplicamos a eólica. Y aquí lo que hemos hecho es, vale, utilizamos un código bastante sencillito para ver cómo es el tema de estabilidad y cómo es el oleaje, pero después un código de muy alta precisión para, sobre todo, saber cómo la turbulencia del flujo va a mover el rotor. Y lo hacemos, es un coupling entre los dos modelos, ¿vale? No voy a meter en más detalles. Entonces, esto es un vídeo para que veáis, esto es visto desde el lado, ¿vale? Esto es el campo de velocidades, esto es lo que llamamos una estela, o el rebufo, y aquí lo que tenéis es el plano de la turbina vista desde el lado, ¿vale? Aquí tenemos aceleraciones arriba, esto es importante, os dije que el límite suele estar entre 0,3 y 0,4 veces la gravedad. Entonces, vamos a mandar una serie de olas, creo que eran 10 metros de altura de ola significante, a esta turbina y vamos a verlo. Y podemos predecir también las tensiones en los moorings. Entonces, lo que empezáis a ver, los números son un poco pequeños, es que básicamente entre la punta de abajo y la punta de arriba tenemos un offset de unos 25 metros. Claro, aquí tenemos una inclinación del rotor que se pone pues así, bastante importante, y eso tiene que estar operando, y vemos que hay aceleraciones pues que llegan a 0,3, aquí hay un evento de una ola, estos son olas irregulares, donde llega a 0,4. Entonces vemos que ya este tipo de máquina muy al límite, pero con este tipo de modelos lo que podemos hacer es anticiparnos a una situación real de operabilidad de este tipo de turbinas, que es bastante interesante. Entonces, retos tecnológicos, espero que os haya quedado con O&M, accesibilidad, problema. ¿Vale? Impactos ambientales, esto deriva pues, de un paper que hicimos de revisión bibliográfica para entender un poco qué impactos tienen todas las energías marinas, ¿vale? No penséis que solo eólica fija o flotante, sino está la solar fotovoltaica, está la maremotriz, está la ondimotriz, bueno, hay varias tecnologías. Pero si yo os pregunto, si algo tiene impacto, vosotros directamente ya pensáis, es un impacto negativo, ¿vale? Pero puede haber impactos positivos, puede haber impactos negativos, puede haber impactos que sean despreciables, hay impactos que no sabemos cómo van a ser, y pues hay cosas que no tienen impacto. Y después, ¿qué hicimos más? Clasificar los impactos, sobre todo en tiempo, hay impactos instantáneos, algo que pasa ahora mismo y tiene un impacto y después desaparece. Esto es como ejemplo una perforación. Y después impactos que pasan a lo largo del tiempo, y estos son cambios sobre todo en la microclimatología del sitio, ¿vale? Porque la turbina, pues, cuando tienes miles de turbinas, cambian la composición de la atmósfera y eso cambia el clima. Entonces, esto es un impacto, pues no sé cómo decir en español, demorado en el tiempo. Y después impactos también durante la fase de construcción y de commissioning, que no sé cómo se llama, cuando quitamos las turbinas, y después durante la fase de operación, ¿vale? Hay impactos diferentes en cada uno de estos momentos. Y para encontrar soluciones para mitigar estos impactos, si son negativos, tenemos que entender cuándo van a pasar. Entonces yo os invito, no porque sea el autor principal de pero echarle un vistazo a este paper que hicimos, donde básicamente resumimos todos estos, y ahora vamos a ir
a través de ellos, pero después hay este paper de la Universidad de Aberdeen y otra gente en Escocia donde sobre todo se centra en floating, ¿vale? Y ellos hablan también específicamente impactos negativos, impactos positivos, y la evidencia más grande es que son tan pequeños los parques de flotante, 4, 5 turbinas, 3, que aún no podemos sacar unas conclusiones importantes, ¿vale? Entonces, el primero de los efectos es la estela que genera un parque, ¿vale? Entonces, bueno, que me olvidé de deciros, perdón. Tenemos efectos también a nivel local, algo que pasa pues, en la turbina más o menos 2 kilómetros, y después a regional. Yo tengo un parque aquí en la zona de Ferrol y eso puede impactar, imagínate, el parque de Gijón. Entonces, esos efectos también pueden existir y los intentamos identificar aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a las estelas, este es un parque en el mar de Irlanda, en la bahía de Liverpool, en Reino Unido. Entonces, aquí tenemos el clúster de granjas de Walney, que son 4 o 5. No son turbinas excesivamente grandes, serán de 4 o 5 megas, son relativamente pequeñas, pero durante condiciones de operación específicas, lo que generan es, el viento viene sureste, y entonces lo que hacen es extraer la energía del viento y lo que generan es una estela. Hay una zona donde hay poco viento. Vale, pues esto se puede extender 40, 60, 100 kilómetros aguas abajo. Entonces, el problema fundamental que nos va a pasar es que vamos a cambiar primero los procesos aire-agua, el air-water interaction, y al final hay ecosistemas que viven justo en las primeras capas del océano. De nuevo, yo no soy biólogo, si digo alguna cafrada, me disculpáis. Y después también tenemos cambios en lo que es en la mezcla de la atmósfera, ¿vale? Las turbinas van rotando, entonces puede haber una zona donde el aire sea más seco que en la capa donde está operando la turbina, entonces lo que hacen es mezclarla y cambia esa composición de la atmósfera, ¿vale? Pero estas estelas realmente, lo que indico aquí, que tiene más impacto en la estratificación térmica, quiere decir, sobre todo en el Mar del Norte, cuando tenemos una capa de agua pues, mucho más caliente en la parte de arriba que en la parte de abajo. Esto en el Atlántico, de nuevo, no estoy del todo seguro, pero es menos prevalente que sobre todo en la zona de Escocia, y están teniendo problemas en esto, en cuanto a la estratificación térmica y romperla, porque afecta mucho a los ecosistemas. Y también otra consideración es que si un parque genera una estela que tiene poco viento, si yo tengo un parque aguas abajo, voy a producir menos energía. Esto es el gran problema ahora en la eólica offshore, pero bueno, quitando eso. Entonces lo que hacemos es quitar esa capacidad de producir energía libre de CO2. Entonces esto también tiene un impacto ambiental indirecto, pero de forma regional. Por eso lo ponemos en rojo, en operación, y puede ser prolongado en el tiempo. Después, en cuanto a la temperatura, humedad y precipitación, bueno, lluvia, y después vientos extremos, velocidad de viento y dirección del viento, ¿vale? Aquí, si no se aprecia bien, esto es lo que consideramos efectos realmente despreciables. ¿Qué podemos ver? Un efecto pantalla, pues lo que queremos conseguir financiación es para ver cómo, cuando tenemos miles de turbinas operando, van a interactuar con los efectos del cambio climático. El cambio climático va a subir la temperatura de la atmósfera, pero si tenemos unas máquinas enormes que van a estar mezclando la atmósfera, ¿cómo van a hacer con el cambio climático? Si tenemos una ola de calor, estas turbinas van a hacer una mezcla más pronunciada de la atmósfera y la ola de calor se va a ir, o los efectos son menores, o puede ser justamente todo lo contrario, que sea más seco y tenemos problemas con ello. Ahora mismo no tenemos ni idea. Sí que se sabe que hay cambios en patrones de precipitación, de nuevo por esa mezcla que produce en la atmósfera, variaciones de la temperatura en superficie, temas de estela, y protección contra eventos extremos. Esto puede ser bastante importante, ¿vale? Depende si hay un parque o un set de parques cerca de una ciudad y tú tienes pues, un evento extremo, puede ser que, esto sobre todo se habla en el Golfo de México, en Estados Unidos. Si tú tienes un huracán, esas turbinas van a absorber energía del huracán y puede paliar los efectos en la costa. Bueno, puede ser. Por eso no todo es malo. Después en temas de estratificación, aquí lo que os comentaba, esto es un paper de Aberdeen, que la verdad son muy activos en esto, entonces tiene un modelo hidrodinámico, aquí no simula la atmósfera, ¿vale?
simula lo que es el mar. Entonces, aquí tenéis 3 parques eólicos que generan una estela. Estos pues, colores rojos y amarillos generan pues, el déficit de viento porque las turbinas han extraído, ¿vale? Y lo que han hecho es mapearlo a cuál es el impacto en el campo de clorofila, de producción de clorofila, porque eso en la biodiversidad va a ser muy importante. Entonces, bueno, ellos han modelado esto, han visto pues, en diferentes estadías del año cuáles son los impactos y han sacado pues, escaso impacto a nivel anual, pero en eventos singulares sí que puede tener un efecto pronunciado. Entonces, de nuevo, hay efectos a corto plazo y hay efectos a largo plazo. Más detalles, de nuevo, están en los papers. De cara a las estructuras flotantes, también un poco aplicado a las bottom fixed, lo que tenemos es la corriente del agua va a estar incidiendo sobre las estructuras de flotabilidad. Entonces, eso lo que hace es crear pues una turbulencia, igual que si tú vas andando, pasa un camión y te mueve porque cambia eso, al final es un cambio de presión, es la turbulencia. Pues esto lo que hace es inducir una mezcla más pronunciada del agua. Entonces, si un ecosistema en Escocia, no sé hasta qué punto en la costa de España, pues normalmente opera en unas condiciones donde está estratificado y hay pues unos organismos aquí, otros más abajo, pues esto lo puede romper. Y ahí ya es donde tenemos los problemas, cambios en la cadena trófica y este tipo de procesos. Y después la flotante, la semisub, lo que va a hacer fundamentalmente es cambiar el patrón del oleaje. Entonces, si cambiamos el patrón del oleaje, tenemos 100 turbinas y vamos a disminuir la altura del oleaje, ¿qué impactos va a tener aguas abajo? De nuevo, no lo sabemos, pero puede haberlos. En cuanto... Este es interesante. Efecto artificial reef. Esto es como un arrecife artificial, ¿puede ser? Vale. Entonces, yo pongo unas turbinas en el agua y sabemos que cualquier cosa que ponga en el agua va a crecer biofouling, ¿vale? Pueden crecer millones de cosas. Entonces, ¿esto es bueno, es malo o todo a la vez? Pues va a ser bueno para unas especies, va a ser malo para otras especies. Sí que era interesante, uno de los papers que leí, en la bahía de Liverpool hay unas turbinas que se pusieron, creo que era de Reedy Flats. Entonces lo que hace es que ahí tienen un estuario y las larvas de los mejillones normalmente pues a una distancia, no sé, de 30, 40 kilómetros, pues no podían llegar, se morían y ya está. Entonces, pero ahora resulta que hay una estructura a la cual me puedo adherir. Y después, en otro lado, que eran 2 estuarios que nunca coincidían en cuanto a organismos, pues del otro pasaba lo mismo. Entonces empezaba a haber una competencia entre microorganismos o mejillones que igual no se daban ahí, en otro estuario, pero ahora como tenía un vector de desplazamiento, se empezaba a dar en el otro. Entonces, esto puede pasar y lo que tenemos que hacer es aplicarlo al ecosistema marino español, que antes lo hablábamos. El gallego, el asturiano, el catalán, el de Canarias, es todo diferente, no sabemos cómo actuar, depende también qué pintura le vayas a meter aquí, muchos factores, ¿vale? Entonces lo que tenemos es ese creación de hábitat nuevo, que tenemos que ver si es bueno o es malo y para quién, y después cambios en la hidrodinámica y tema de alimentación, y otro que es, bueno, conflictivo en cuanto a entenderlo, es que, por lo menos en Reino Unido, no sé tanto en España, igual Torcuato después nos pone más al día, en un desarrollo, en un parque eólico, no sé si en todos, pero bueno, en una gran mayoría está prohibido entrar a los barcos, ¿vale? Está prohibida la pesca. Entonces, lo que sugiere la investigación es, vale, si yo tengo recintos cerrados a la pesca, eso me va a producir un incremento de productividad de peces de determinadas especies que no podían tenerlo antes porque pues, estaban pescados, igual ahora tenemos pues, más no sé, especies ahí y se van a desplazar a otros lados. Bueno, esto es un efecto colateral que tiene, que hay que ver si es bueno o es malo, también depende del número de turbinas que tengamos, parques, etc. Pero bueno, que sepáis que está ahí. Y después, indirectamente, cambios en el ratio de muerte, de natalidad y de fertilidad. Bastante importante es el riesgo de colisión, aunque, bueno,
Sobre todo, la parte de arriba lo que tenéis, este es un semi-sub de hormigón, no sé si lo podéis ver bien, pero bueno, aquí tienen los cordones umbilicales que le llaman, son cables flotantes, que básicamente tienen unos flotadores aquí, porque esto está en suspensión, ¿vale? Pensar que si tú lo anclas al suelo, esta turbina va a subir y bajar, se va a mover, no puedes anclarlo al suelo. Entonces, esto le das un margen de maniobra y entonces los cables van flotando. ¿Eso qué pasa? Que si viene, pues, un mamífero marino, puede colisionar directamente contra ese cable. Es poco probable, pero puede pasar. Y después, sobre todo esto también es importante en la onshore, que es la colisión de aves con las palas de los aerogeneradores. Esto es lo más grave que vemos, o incluso los murciélagos creo que se mueren no porque le colisionen las palas, sino por la succión que genera la presión al pasar la pala, eso pues implosiona el murciélago. Entonces, bueno, no tiene por qué impactar, sino que puede, no me estoy riendo, pero puede haber más problemas en eso. Entonces, lo que han hecho en Holanda, ¿vale?, es implementar una serie de sensores para cuando haya aves migratorias para detectar. Se está produciendo, pues, no sé, una especie que va en banco y que se está desplazando y va a pasar a través de nuestros parques eólicos. Entonces tú, automáticamente, tienen que parar las máquinas, ¿vale? Creo que en un año, el año pasado, hace 2, estuvieron 4 horas paradas por esto. Y después se están poniendo unos dispositivos aquí abajo, ¿vale?, donde básicamente con unas cámaras también puedes ir detectando si hay un grupo de aves que se estén aproximando, entonces pues o paras la máquina o reduces la máquina. Y en las reviews también se comenta, pues durante la noche bajar las revoluciones por minuto a muy pocas, pero eso no va a pasar porque no produces energía entonces. Pero claro, volvamos a la zona de Galicia, bueno, noroeste de España y Portugal. Estas son las zonas donde se pretende desarrollar la eólica marina y estos son todas zonas de protección, donde tenemos un flujo migratorio muy importante. Estos son los cables de exportación de energía, donde pues, van aquí por zona San Ciprián. Y bueno, esto es un tema importante. Las aves van a estar pasando y sabemos que están pasando. Entonces, tener esta información en el público de qué aves pasan, con qué frecuencia, en qué tiempo, pues es importante, pero va a ser bastante complicado de llegar a un acuerdo de decir, bueno, vamos a poner esto, pero sabemos que puede ser un problema. O cómo vamos a solucionarlos. Pero bueno, a veces la industria también pues, es la principal interesada en poner soluciones a problemas que sabemos que existen, ¿vale? En tema de fija, cuando tú tienes un monopile tienes que hacer una excavación. Y esa excavación al final, el sonido se propaga más por el agua que por el aire. Entonces, mamíferos, sobre todo marinos, el tema de la perforación pues, puede hacer que se queden sordos, puede tener problemas auditivos y algunos pueden llegar a morir. Entonces, lo que se ha hecho aquí RWE, que es una empresa alemana, es disponer de un dispositivo que lo que genera es una cortina de burbujas, ¿vale? Y lo que haces es evitar que se propague tanta contaminación acústica para justamente, como es un impacto puntual, evitar esta disrupción sobre la fauna. Bueno, y aquí también, nada, durante operación, como tiene baja frecuencia el sonido, la verdad que no se reporta como un problema en cuanto a esto. Y quizás el más importante es los efectos electromagnéticos de los cables, ¿vale? Cables submarinos hay a patadas, en Reino Unido y en el Mar del Norte hay cables bastante grandes de más de gigavatios, entonces esto sabemos que ya existe. El problema es, de nuevo, el efecto de los campos electromagnéticos sobre la especie es dependiente de qué especie tengamos, ¿vale? Va a variar si tengo un cable de corriente continua de alto voltaje o de corriente alterna de alto voltaje, ¿vale? Va a variar porque hay unas especies que son más sensibles a campos eléctricos, otras más a campos magnéticos. Depende si es un pez, un mamífero o si es un crustáceo. De nuevo, hay que aplicar lo que está publicado hoy en día, no nos vale para España, Portugal, Atlántico. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Normalmente, para la flotante tenemos nuestros cables umbilicales aquí flotando, pero eventualmente esto va a ir a una substation y ese substation va a tener un cable que va a ir enterrado pues a 1 metro o lo que sea, o debería ir enterrado, igual no iba enterrado, y debería ocultar un poco este efecto. Pero bueno, que seguro que sabéis vosotros más que yo de esto, pero que lo sepáis que está reportado, pues eso, aquí hay un cable que se ha enterrado 1 metro
y ver un poco pues, que puede cambiar patrones de migración, puede hacer sobre todo pues, que haya especies de crustáceos que den más vueltas, se desorienten por este tipo de cambios, y bueno, las relaciones entre presa y cazador, no sé si se dice así, pero bueno, también puede variar. Y al final, cualquier cambio que hagamos en la cadena trófica va a tener impacto tanto desde más abajo, desde el zooplancton y después los predadores más grandes. Entonces, cualquier cambio pequeño que tengamos en la cadena trófica va a tener impacto hasta arriba de todo. Vale. Con todo lo que hemos visto, ¿esto es algo posible que podamos meter en España o en Galicia? Pues es lo que tenemos que estudiar. Creo que esta es una diapositiva muy interesante, que es básicamente del Ministerio, las zonas que tenemos con los diferentes usos. Las azules son donde queremos meter eólica marina, ¿vale? Pero es que veis que hay de potencial para la pesca, hay zonas de protección de la biodiversidad y todo está súper mega aglomerado. De hecho, si os dais cuenta aquí, zonas de uso prioritario para la protección de la biodiversidad, aquí en esta zona de Asturias, y ahí realmente tenemos una zona de desarrollo. Eso es un poco difícil de entender desde mi punto de vista. Entonces, hay que tener una visión global de lo que existe ahora mismo y dónde podemos emplazarlo. Entonces, esto es algo para pensar a nivel general, tanto gobierno como instituciones como nosotros mismos. Hay retos, hay impactos, pero lo que yo quiero que llevéis de casa es qué impactos puede desplazar la eólica marina. Al final, si yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis vuestro proveedor de electricidad en casa con energía 100% renovable? Yo espero que todos, pero seguramente ni la mitad lo tenga. Entonces, es un cambio súper pequeño que nosotros tenemos que hacer, que hemos llegado aquí por el tema de quemar hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, podemos hacer algo para contribuir con esto. Podemos hacer que la eólica marina, su objetivo es, estamos quemando, estamos emitiendo, estamos provocando cambio climático y tenemos que evitar que eso pase. Entonces, esto es lo que hay que pensar. Los impactos, las energías renovables se llaman limpias, pero es que no hay nada absolutamente limpio. No, eso es un concepto totalmente erróneo, ni verde. Es, pues, de un efecto en el sitio y menor, pero no va a llegar a un cambio climático, pues, con unos cambios que, bueno, que básicamente nos vamos a cargar el planeta, así de claro. Y esto es una imagen un poco sensacionalista, pero que al final, esto es lo que tenemos que desplazar. Entonces, lo que tenemos que hacer y luchar muy fuerte es investigar qué ecosistema tenemos, qué necesitan los pescadores, y entre todos, evitar que esto vuelva a pasar, porque va a volver a pasar. Vamos a necesitar petróleo durante los próximos 20-25 años. Entonces, si no hacemos pequeños cambios de, oye, pues mira, que me venga el proveedor X y me traiga energía verde a casa y puedo hacer estas cosas, esto va a volver a pasar. Y mi penúltima diapositiva es cuáles son las prioridades que tenemos de Unión Europea, España y todo. No sé si vosotros lo sabéis, pero España, creo que 2023, según el Fondo Monetario Internacional, dimos 10.600 millones de euros de subsidios a los hidrocarburos. ¿Vale? Dinero que está de vuestros bolsillos va a pagar a las petrolíferas. ¿Por qué? Porque si necesitando gasolina, tengo en casa, como no tengo un proveedor 100% renovable, pues tengo que estar con eso, 10.600. Esto es un montón de dinero. En este evento, 5 millones de euros de nuestros bolsillos se van a estos subsidios. Creo que pueden ir a mejores manos. Y estamos haciendo una subvención de energías renovables de entre 700 y 1.000 millones de euros. Creo que es algo para reflexionar en qué estrategias tenemos que hacer. Pero lo mejor de las renovables es el ratio de aprendizaje. Si tú te vas a ver el ratio de aprendizaje, el euro kilovatio hora de la nuclear, constante con los años. No es una tecnología que se haga más barata, de hecho se está haciendo más cara. Pero tú ves el patrón de producción de la solar fotovoltaica hace 10 años y esto es que ha sobrepasado las predicciones hiper mega optimistas. Onshore wind es lo más barato que existe también, muy barato, y offshore wind pues llegará a ser más barato. Entonces ya no es un tema de costes, esto es así. Y, de nuevo, no estamos dando ni un 10% de lo que estamos dando a hidrocarburos. Entonces, esto es un mensaje
para reflexionar, ¿vale? Mi última positiva, que ya sé que estoy fuera de tiempo. En mi perspectiva, la eólica marina está aún lejos de España, no es algo que va a pasar en 2030, puedo estar muy equivocado, pero lo veo muy complicado. Me gustaría, y Torcuato, que va a hablar la siguiente charla, lo sabe, entender más los pescadores, pero no los pescadores de Galicia, los pescadores todos europeos, incluso los japoneses, entender qué necesidades tienen, cuáles son sus problemáticas, qué estudios necesitan para tener certidumbre que las cosas van a pasar. Entonces aquí nosotros, desde un punto de vista de centro tecnológico de investigación, pues conciliación, entendimiento y soluciones. Esto hay que hacerlo con todos, en un diálogo abierto. Y Galicia, bueno, mejor que otras comunidades lo ha argumentado bastante bien. Repensar las zonas prioritarias desde los primeros proyectos. No donde hay más viento es mejor. De nuevo, tenemos que acceder a esas turbinas. Si yo tengo 10 metros por segundo en Galicia, ya, pero es que tengo unas olas del copón. Tengo una batimetría muy profunda. Bueno, hay que verlo. Después, un poco desde Reino Unido, pues los programas de investigación son programas donde hay dinero. No donde te dan 100.000 euros y intentas hacer algo. Entonces, creo que la administración, pues, entre 30 y 50 millones de euros en propuestas competitivas para estudiar sobre todo el ecosistema marino español. Si no hacemos eso, las turbinas no van a estar en el agua en 5 años, pero en 5 años podemos entender mucho de los efectos en el ecosistema español. Una red estatal de investigación solo enfocada a tecnologías marinas. Igual ya existe, no lo sé ahora, igual tú sabes más, pero yo creo que esto estaría bien, e incluso a nivel gallego, pues que las instituciones se reúnan y hablen solo de esto. Reevaluación de recurso eólico y de oleaje. Al final los mapas que está utilizando el POEM son mapas que se hicieron hace 15 años, entonces eso hay que reevaluarlo, hay que ver con el cambio climático cómo va a cambiar el recurso eólico y el tema de oleaje, y más monitorización. Realmente casi no hay dispositivos en el mar que nos permita saber qué es lo que está pasando en el día a día, que después nos permita pues, hacer mejor modelaje o entender cuáles son esos efectos. Si yo monitorizo el ecosistema hoy y 5 años después del parque, puedo entender qué pasa. Si lo hago después de que opere el parque, no sé lo que estaba antes. Y bueno, y una estrategia de desarrollo de puertos, barcos y mano de obra que realmente necesitamos. No hay mucho tiempo que perder porque básicamente el cambio climático va muy acelerado, no podemos parar. Bueno, soy bastante activo en LinkedIn, si queréis me seguís, si no, no. Mis papers en ResearchGate y ahora estamos buscando un PhD y un postdoc en CESGA pues, para trabajar en este tipo de problemáticas. Y nada, cualquier cosa, mis emails y nada, gracias. Que hay, creo que, aprovechando que está aquí Pablo, podemos tener unos minutos de preguntas y después salimos al descanso y a tomar algo. ¿Alguien se anima con alguna pregunta o todo quedó muy claro? Te sales, ¿no? Yo creo que es el café que está llamando. Yo creo que ya están muy cansados. ¿Alguna preguntita? Nada. O crítica, también vale crítica, aquí nos damos todos. Pues a mí me interesa saber qué opinas de qué pueden hacer estas plataformas tan grandes en la extracción de energía del viento sobre las corrientes. Porque aquí en Galicia uno de los principales procesos oceanográficos que tenemos es el afloramiento costero y depende principalmente del viento. Y las escalas que vemos de las estelas pues son bastante grandes. También vi algún paper, simulaciones en California y demás, que ya empiezan a dejarse ver la patita en efectos en temperaturas, en el agua y demás, pero depende con quién hable me da una opinión u otra. Supongo que la incertidumbre que aún tenemos en esto es grande, pero no sé qué tacto tienes tú, qué ves que podría pasar ahí. En realidad,
tenemos que enfocarnos en una tecnología de lo que vaya a pasar, ¿no? Hablábamos de 600 megas en NOR 1, 600 megas son 40 turbinas, no es un número excesivo. El problema es que sí que tenemos unos cilindros que están en la superficie del agua y que nos va a cambiar primero el oleaje, porque nos va a disipar energía de las olas, y también nos va a inducir un nivel de turbulencia cerca, porque al final la corriente incide, hay flujo que se separa de los cilindros y eso me crea una turbulencia. Normalmente, el flujo alrededor de cilindros, que es el problema hipermega clásico en mecánica de fluidos, se ha estudiado mucho y pues, normalmente 6-8 diámetros aguas abajo ya está todo disipado. Entonces tampoco pienso, claro, hay que ver también la acumulación de 40 turbinas, cada una con 3 cilindros, que es lo que puede provocar, pero al final la regla de 3 es 2 turbinas están espaciadas 7 diámetros, ¿vale? Estamos hablando de 1,5 kilómetros entre una turbina y otra. Habría que verlo, realmente nunca hay que anticipar nada en fluidos, porque todo puede ser posible. Pero después también tienes, claro, 200 metros de profundidad aquí y el semisub que está ocupando pues, un 10% de la superficie. Claro, eso va a ser distinto que si tú tienes una superficie pues, mucho más somera o mucho más amplia. Eso por un lado. Y después, desde el punto de vista del modelaje, si nos vamos más técnicos, si tú te vas a un modelo oceanográfico donde tienes una malla pues, de tener 50 metros de 20 metros de resolución, claro, al final no resuelves, no representas un cilindro, representas algo, un término numérico que representa lo que hace. Entonces, esos modelos yo creo que no nos valen para hacer algo súper específico en eso, en cuanto a cómo se ha parametrizado la semisub. Es lo que yo no tengo claro del todo, porque al final te está dando un incremento de turbulencia, que eso hay que ver cómo lo metemos en el modelo. Pero si tú ya lo has hecho, yo estoy dispuesto a echarle un vistazo. Yo estaba pensando más en la extracción de energía, es decir, no solo la extracción de energía del viento, que te va a dar menos energía para arrastre de las corrientes, de la superficie del mar, sino que te va a cambiar la estructura horizontal. Vas a tener zonas de divergencias y convergencias, te va a cambiar también no sé si será más laminar o menos laminar el flujo después Va a ser más turbulento. Más turbulento, por lo tanto la transferencia al agua va a ser diferente y entiendo que eso va a retirar energía para producir corrientes, sin duda alguna. Pero mucha gente dice, son pequeñas, en realidad tienes una área enorme de fetch, hasta que no lo haga no te puedo decir nada. Exactamente. Creo que estamos en el mismo punto. Tengo otra pregunta. Mencionaste el tema de las aves en una diapositiva y creo que hay alguna referencia, pero ¿puedes anticipar algo? Porque claro, al ser os centros no medio do mar, mi intuición din que as aves se van vir atraídas por estos mundos y se mueven unas velocidades muy altas, sobre todo en las puntas. Vale, neso dúas cousas. Primeiro, outro efecto que non mencionei é o efecto das balizas, vale? Porque ao final, un ave que vai no mar, normalmente non hai ningún tipo de luz, e de repente vai no mar e hai unhas balizas pois, distribuídas por aí que crean atracción. E despois, o que lin, de novo, eu non son experto, pero as aves que van pois, volando polo mar van a unha altura pois, que pode ir 20, 40 metros de alto. Os rotores de 15 megas pois, terán unha distancia máis ou menos de 25-30 metros hasta dende o nivel do mar hasta aí, vale? Non se deixa moito máis, tampouco tens que subir moito máis. Entón, non creo que vai haber un problema coa altura máxima. O problema é que se vou volando a 20 metros de altura non vai haber impacto. Pero se hai aves que descoñezo de novo, certas aves que van a 40-50 metros de altura, aí sí que podemos ter problemas. Pero o que gustaríame ver é pois, informes que digan, pois mira, determinada ave vai volando a esta altura normalmente no período da primeira quincena de marzo. Pois eso sería super valioso. E se o hai, por favor, mandádemo porque eu non sou capaz de encontralo. Ok, gracias.
Boa tarde. Antes falaches de que un dos principais problemas que hai cos semisab, ou en calquera caso, o cólica flotante, é o feito de que co andaxe pode haber moita vaivén e tal, non? Eu teño lido que cando se hibrida, que hai posibilidades de hibridar eólica mariña con un dimotriz, de forma que justamente un dimotriz o que fai é amortecer a ondaxe, de feito que digamos que como unha simbiose, non? Unha relación simbiótica e fai que a plataforma sexa máis estable. Que podes dicir sobre iso? Hai estudios que indican que é posible, o problema é que a undimotriz está moi lonxe de estar aquí. Ao final, o reto da undimotriz é o que chaman o PTO, a transmisión para capturar a potencia da onda que te ven, non? Entón, eso agora mesmo, pois, está moi verde. Non sei que TRL pode ser, pero TRL 4, 5, 6, se nos vamos a boia de Core Power, creo que é o último que fai así, vale? Pero eso non nos vale para o que tú mencionas, isto sería máis, como me chaman, bueno, estes tipos elongados que hai, creo que en Portugal probaronse algúns, bueno, eso sí que se va movendo, pero o problema sigue sendo que non salen os números para un dimotriz. Pero sería o ideal, eso sí. Gracias. Bueno, nos vamos al descanso y a tomar algo fuera. Muchas gracias, Pablo.